Señor Javier Milei, muchas gracias por venir. Por favor, un placer. ¿Cómo estamos hoy, 25 días de pandemia, en el panorama económico? Porque nos paramos en el cómo, en el cuándo, pero como dice Renato también, hay mucha gente que nos dice en la calle, necesitamos urgente volver a trabajar, volver a producir, pero tenemos un stop que es el número de la pandemia que te condiciona. De vuelta, ya digamos la economía venía mal desde el económica de su historia, donde va a combinar default, va a combinar hiperinflación y va a combinar, digamos, un estallido social. El coronavirus ha profundizado esta situación y desde mi punto de vista, los economistas que rodean al presidente, lejos de aportar soluciones, son piromaníacos más yendo a apagar un fuego que lo único que hacen es avivarlo. Pero tienen mucho margen. Yo te periodista, sino como argentino que vivo acá y escucho estos panoramas y me preocupan porque nos afectan a todos. ¿Tenemos margen? ¿Mucho margen? O podemos hablar de unas mentes que no funcionan, pero no encuentro que nadie tenga un camino, porque ya veníamos mal, no sé cuántos años viniste acá contándonos que no crecemos, y el déficit, digamos, y toda la historia, digamos, más la deuda. Argentina no crece desde el 2011, en términos de PIB per cápita estamos abajo del 2007. Argentina es de los países con más riesgo país en el mundo. Tiene 4.000 en promedio, 60.000 en la punta corta. Yo eso lo sé. Digo, la inflación se está acelerando. La caída de la demanda de dinero se ha hecho evidente, llevando al dólar contado con liqui a 114. Pero tal vez lo de Pablo quiera decir, vos... Ese es un escenario posible. No, eso es la descripción de lo que está pasando. Pero vos, la catástrofe social, la hiperinflación, es lo que, según vos, va a suceder. Pero no se puede hacer cosas para no llegar a ese escenario. Bueno, sí, se podrían hacer, pero no son las que está dispuesto a hacer los economistas que lo rodean al presidente. Concretamente, si vos te fijás, la cantidad de dinero durante el mes de marzo fue 36%. Si ya tomás los primeros días de abril, estás en 40%. ¿Lo que imprimimos, decís vos? Sí. Si vos comparás contra el año pasado, estás 85% arriba. Y en las hipótesis más optimistas en términos de caída de actividad económica y de recaudación, con estas hipótesis de gasto público, que por lo menos llevaría el déficit fiscal primario a 5 o 6 puntos del PBI, la emisión monetaria se terminaría entre duplicando o triplicando. Pero, por lo tanto, en un contexto donde vos, suponete la cantidad de dinero, la haces crecer 200%, y se te está cayendo la demanda de dinero, porque fíjate lo grave de la situación, que vos te estás subiendo el dólar, pero con el sistema financiero cerrado. Sí, sin movimiento. Bueno, entonces digo, a ver, la demanda de dinero se está desplomando. Esa es la antesala de una hiperinflación. A ver, para traducirlo, ¿no? Vos decís, el gobierno imprime dinero porque efectivamente con una economía parada tiene que poder ponerle a la gente en el bolsillo dinero, pero son pesos que nadie quiere. Entonces mi pregunta sería la siguiente. Desideologizando, porque yo estoy escuchando economistas de todas las vertientes, de los más liberales, los más ortodoxos, los de izquierda, los de centro, decir que como la Argentina no tiene acceso al mercado de capitales, vamos a suponer que reduzcan en algo el gasto. No pienso así. Bueno, por eso te digo, hago como una generalización. Aunque redujesen algo del gasto público, igual es insuficiente. Entonces dice, la única herramienta que le queda hoy a la Argentina, quemando todos los libros de los economistas que siempre van en contra de la emisión monetaria, es imprimir billetes, ¿no? Imprimir pesos para ponerle en el bolsillo a la gente que hoy no tiene otro modo de ingreso. ¿Es la única salida realmente? No. De hecho, yo no comparto eso y creo que, digamos, a ver, si lo dijera un heterodoxo, vaya y pase. Pero si lo dice alguien que verdaderamente es un ortodoxo, debería autoexcluirse del conjunto de los que profesamos por la buena teoría económica. No, lo dijo su ex compañero de Prefórmula, José Luis Esperta. Yo nunca fui compañero de fórmula de José Luis. No, yo no fui compañero de fórmula nunca porque nunca participé en política. Diego, no digas cosas que son falsas. Ahora, y además, o sea, dentro de las líneas de los economistas liberales los hay distintos. José Luis es un liberal clásico, yo soy un minarquista con tendencias anarquista. Pero si sacamos las líneas, yo no estoy de acuerdo
en hacer explotar la emisión monetaria. Está bien. ¿Vos a ver, porque yo lo que digo es lo siguiente. Para que la gente ¿Qué harías? El problema harías? es el siguiente. Vos hoy tenés que sacaste a la gente del mercado laboral. De hecho, vos mandaste a la casa al 87,5% de la población adentro. Eso implica una fuerte retracción de la actividad económica. Es decir, no hay bienes en la economía. Entonces, si vos querés sostener el gasto público financiado con emisión monetaria, vos vas a estar con papelitos de colores comprando nada. Es decir, lo voy a poner en el límite. Si yo hago la producción cero, por más que me ponga desde un helicóptero a tirar billetes para la gente, digo, lo que voy a generar es una hiperinflación. ¿Por qué? Porque si la producción es nula y yo te doy billetes, ¿cuánto puede comprar esos billetes? Nada. Eso significa que el poder adquisitivo del dinero es cero. El poder adquisitivo del dinero es cero en una hiperinflación, porque el índice de precios tiende a infinito. Lo comparás con el de hoy, te da una tasa de inflación estratosférica, o sea, una hiperinflación. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que justamente lo que debería hacer el gobierno es, dado que las empresas fueron forzadas por el Estado a dejar de producir, les hicieron cero los ingresos, digamos, entonces no tienen ingresos con qué pagar ni los salarios ni los impuestos. Por lo menos el gobierno debería haber, ya que indujo a las empresas a esa debacle, digo, porque es una acción del Estado lo que está quebrando las empresas, por lo menos deberían no cobrarle impuestos. Sí, por lo menos deberían bajarnos la carga fiscal y acomodar el gasto público a la carga fiscal que puedan tener en función de lo que dejaron funcionar. Pero claro, eso implica que la corporación política deba, digamos, renunciar a sus privilegios de casta. Y numéricamente empata, más allá de lo simbólico, numéricamente empata esa eventual reducción. Vos no podés reducir ni fuerza de seguridad ni salud en este momento, bueno. Pero vos que llevas los números, esa eventual reducción del gasto público en áreas que se pueda, vos sabés que en este momento de pandemia hay áreas que no podés. Pero yo no dije ni en la caída de la recaudación, ni tocaría de la seguridad, ni tocaría tampoco la justicia. No, por eso, claro, numéricamente. La salud. ¿Te alcanza? Digamos, yo no tocaría nada de eso, digo, porque esas funciones vos las necesitás, digamos, pero llevándolo a los números, funcionando. ¿a vos te alcanza ese eventual ahorro, no sé cuánto es en millones de pesos, para compensar la caída de la recaudación, de la actividad económica? A ver, bueno, está bien, pero si a vos te cae la recaudación porque se está destrozando la actividad económica, digo, difícilmente lo puedas arreglar con base en emisión monetaria. Porque de vuelta, menos bienes siendo corridos por muchísimos más pesos, se llama inflación. Es decir, ahora, en el fondo, digamos, aquellos que te proponen alegremente emitir dinero, lo que te están diciendo en el fondo es que se produzca toda una licuación de los instrumentos financieros de la economía, porque de donde hay un activo, del otro lado hay un pasivo. Entonces lo que te están proponiendo es destrozar toda la estructura financiera de la economía y que además va a tener como consecuencia una destrucción del salario real monstruoso que va a llevar el número de pobres a 75% y temo que ni aún el peronismo puede llegar a manejar semejante atrocidad. ¿Y qué hace? ¿Metés una cuasimoneda? sí, ¿Viste que hoy Melconian habló de eso? ¿Metés una cuasimoneda? Me parece una cargada eso. Todo es malo. Sí, claro. A ver, supongamos el caso de Córdoba, que tiene una cuasimoneda. Pero para un bono para los proveedores. No, pero digo, fíjate esto. ¿Cuál es el punto? Si vos tenés una cuasimoneda... Un cuasimoneda es un patacón o lo que tuvimos en los tiempos. Que imprimen las provincias y que suplantan pesos. Claro, es un título público. Claro. Como no pueden... Salvo la provincia de Buenos Aires, que sí podría emitir dinero si lo quiere hacer, por el Pacto de San José de Flores. Ninguna provincia puede emitir plata. Ninguna provincia, salvo Buenos Aires, puede hacer eso. ¿Qué es lo que emitió Córdoba? Córdoba emitió un bono. O sea, vos te va a dejar un interés, por ejemplo. Y además te permiten utilizarlo para pagar impuestos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos emitís la cuasimoneda, ¿sí? Eso implica que estás dejando de demandar pesos. Cuando vos dejás de demandar pesos, el poder adquisitivo del peso, ¿qué pasa? Cae. Es decir, estás incentivando una mayor tasa de inflación. Por lo tanto, creer que crear una cuasimoneda resuelve el problema de la inflación no es digno de un alumno de teoría monetaria. Ahora, si alguno de mis alumnos hace eso, lo echo del curso. Está bien. Ahora, Javier,
Lo aplazo. A ver, nosotros venimos con una pandemia económica previa a la pandemia sanitaria que agudiza toda la situación. Y vos decís, bueno, no hay producción de bienes, con lo cual, al haber cada vez menos oferta, esos precios se van para arriba, ¿no? Pero la verdad es que todos también somos más pobres en esta situación, con lo cual la demanda también cae mucho. Pero eso no te puede equilibrar, perdóname, déjame terminar y después contestás. Eso no te puede equilibrar un poco, planchar el aumento de precio y que eso, por ejemplo, se haya verificado que el dólar se te sigue yendo para arriba, pero los precios, vos vas al supermercado y más o menos se siguen manteniendo en la misma línea. Pero no. Digo, a ver, si se contrae la oferta, los precios tienden a subir. Sí. Y si vos además estimulás la demanda... Pero no hay una estimulación de la demanda. Ah, el que cobra 10.000 pesos de la IFE, ¿en realidad vos creés que puede salir a comprar lo que quiere? Pero apenas tiene un peso para subsistir. A ver, Gustavo, vamos a esto, de vuelta. El déficit que dejó el macrismo bien medido no es 0,6 negativo, sino que es 3%. Este gobierno propone un paquete de estímulos fiscales equivalente a 2 puntos del PBI. O sea, con lo cual, digamos, está incrementando la política fiscal y la financia con emisión monetaria. Con lo cual sí tenés estímulo de la demanda y eso sí genera todavía mayor presión en precios. Pero acá hay un problema más grave. El problema es que esto no se arregla con papelitos de colores, porque si vos fueras más rico emitiendo papelitos de colores, Argentina ya viviría en el paraíso. ¿Me comprendés? Y en realidad el caso de Argentina es un escándalo inflacionario de haberle quitado 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra, destrucción de 5 signos monetarios que si lo mirás bien en términos legales son 6. Entonces, digamos, y la realidad es que vas a estar tirando un papelito a la calle que además la gente no lo quiere. Pero está bien, pero vos qué harías, ¿abrirías la economía a riesgo de que la parte sanitaria se te vaya a otro lugar? Mirá, yo la última vez que estuve acá hice una propuesta de cómo enfocar el tema y afortunadamente recién el infectólogo que estaba... El doctor Polak. Sí, estaba justamente señalando exactamente lo mismo, es copiemos las experiencias exitosas. Y para vos es abrir un poco y si no funciona cerrar. Porque vos como ministro, te digo de corazón, vos ponés toda la fuerza en la economía, no ponés en la parte sanitaria. No es cierto eso, Pablo. Pero entonces, ¿cómo no parás al 87%? No, ¿sabés lo que pasa? Primero, ese es un falso dilema. No hay un dilema entre salud y economía. Y te voy a explicar por qué. Porque aquellos países que son más libres, no solo son 8 veces más ricos que los reprimidos, sino que los países más libres la gente vive 25% más que lo que vive en los países reprimidos. En los países reprimidos viven 64 años, en los países libres viven 80 años. O sea que no hay conflicto entre salud y economía. Punto 1. Punto 2. De vuelta, si yo, digamos, sigo con el modelo de cuarentena cavernícola, es decir, si yo no tengo nada como tratarlo, no tengo ningún instrumento ni nada por el estilo, lo único que puedo tener como instrumento es el confinamiento. ¿Sí? Ahora, si yo llevo la idea del confinamiento al límite, la producción es 0. Entonces, en lugar de decir, no sé, Alberto Fernández habló de 100.000 muertos. Entonces, en lugar de tener 100.000 muertos, vas a tener 45 millones de muertos. Porque cuando vos no produzcas nada, no vas a poder consumir nada. Es decir, lo más maravilloso que tiene toda esta crisis es todo lo que vamos a tener que aprender, en especial los heterodoxos y los ortodoxos de mal pelaje, de lo que es el error conceptual del keynesianismo. Ahora, ¿qué ayuda podrías dar? ¿Qué ayuda plantearías vos para...? ¿Qué? No, perdón, que estaba hablando Diego, pero dale. Bueno, no, ¿qué ayuda plantearías vos para las pymes, que en este momento están con los bancos que le dan la misma financiación que le daban antes, nada más que lo pasan al COVID? Y, o sea, los bancos en realidad están saliendo beneficiados en todo esto porque ellos están prestando dinero, pero con la garantía del gobierno, porque están usando la misma línea de financiación. No es que digamos, están siendo beneficiados, están protegiendo de crear crédito artificial frente al desastre que causó el gobierno en materia financiera. A ver, vamos a esto. ¿Cuál es el gran problema que tienen las pymes hoy? Las pymes tenían líneas de crédito, que básicamente toman los cheques y los descuentan para hacerse de cash. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el gobierno te cierra la producción, unilateralmente decide que acá nadie produce más nada, ¿qué
¿qué pasa? Tus ingresos se desploman. Entonces esos cheques que los bancos tenían en cartera, que se los habían dado las pymes, cuando los quieren cobrar no los pueden cobrar por la propia acción del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Quedan en rojo. Es decir, ese crédito que había sido dado, digamos, de manera contra instrumentos y contraproducción que existía, ahora se derrumbó por la decisión del gobierno. Entonces lo que te dicen los bancos es, mirá, vos me acabás de destrozar la cartera de crédito, si vos querés que yo les dé más plata contra aire, ponela vos, porque yo no te voy a regalar el balance del banco para que encima después que me lo destrozás me vengas a decir que necesito que me salves. O sea, entonces, desde mi punto de vista, el problema es, yo estoy de acuerdo con el primer paso inicial de la cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque te encontraste con algo que no conocías, te encontró con el sistema en offside y la forma en la cual, digamos, vos podés trabajar son varias cosas. La primera es, aun cuando vos tuvieras el mismo caso infectado, con el efecto de la cuarentena lo estirás en el tiempo y eso, además, digamos, no solo que te permite operar mejor con el propio sistema que tenés, sino que además te permite hacer un salto de calidad, ¿sí? O sea, mejorarlo cuantitativamente para poder mejorar la respuesta. Y además, el trabajo de educación sobre la población le quita aceleración, con lo cual la holgura del sistema es mejor. ¿Ok? Digamos, entonces, primer parte estoy de acuerdo. Segunda parte no, porque se te está destrozando la economía. ¿Y qué es lo que pasa? Mirá, esto es muy interesante. En Estados Unidos, una empresa promedio resiste una cuarentena full 25 días. Nada más. Nada más. 25. 25. Nada más. Pero ese es el promedio. Quiere decir que, por ejemplo, los restaurantes te aguantan 14 días. ¿Sí? Digo, Claro. Eso está hecho en un estudio del Morgan. Sí. Ahora, les cuento, digamos, y se lo imaginarán, que el sistema financiero argentino es muchísimo más precario. Más débil. Bien, con lo cual, digamos, ni de casualidad llegamos a ese número. Pero como si todo eso fuera poco, Argentina tiene, según la etapa del ciclo, entre 30 y 40% de la economía en negro. Claro. El problema radica que cuando vos haces esta cuarentena cavernícola, el problema radica que hay gente que las dejaste sin plata. O sea, y que no se arregla tampoco tirándole plata desde el helicóptero, porque vos además necesitas producir, porque si vos tirás plata sin producción a cambio, de vuelta, generás un desastre inflacionario. Y otra particularidad, el que no está en negro, hoy no puede retirar la plata de los bancos, los pesos. Eso es una situación muy paradójica, muy particular, que sucede en la Argentina y no en otros países. ¿Puede sacar por cajero 35.000? Sí, pero es el límite que te pone el gobierno. Es decir, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tenemos un corralito. Pero hago una pregunta, si yo saco 35, supongamos que tengo el dinero, yo puedo sacar, tengo un depósito en el banco, una caja de ahorro, puedo sacar 35.000 por día. Pero si tenés 150.000 pesos y lo necesitas para pagar sueldos o lo que fuese. No podés sacar de una ventana. Es muy importante, no podés. Le llamemos como le llamemos. Sí. Eso explica por qué el Banco Central no autoriza que vos puedas ir a la caja a sacar y plata. a sacar tu depósito en pesos. En dólares sí. Y eso habla, yo estoy de acuerdo con vos, de la salud de los bancos. Los bancos tienen todos los dólares, lo pueden devolver cuando quieren, y tienen todos los pesos, los pueden devolver cuando quieran. Y tienen 65% de liquidez. Ahora, el problema no son los bancos. El Banco Central te agarra y te los tiene porque, claro, ellos dicen, ¿qué va a comprar la gente si saca los pesos? Va al blue. Entre otras cosas. Claro, cambia y cambia. Dame un segundito, porque hablamos de dólar. En un minuto nos explicás el precio del dólar de hoy, el contado con liqui, y lo que significa esto. Eso viral, no sé si lo siguieron. Estamos hablando de un trabajador español que con mucha fuerza al mundo y fundamentalmente en España dijo lo siguiente. Lo charlamos con él y con Milei también. A ver. Bueno, buenas a todos por decir algo. A ver, porque seguramente que después de este vídeo o me cierren las cuentas en redes sociales o lo mismo me meten en la cárcel y todo. Pero me da igual, voy a hablar todo lo que pienso. Me acaba de llamar de la asesoría. Me pregunta que en qué cuenta me carga los impuestos correspondientes al primer trimestre del mes. Vale, pero ¿cómo tenéis los cojones en el gobierno de seguir cobrando impuestos, hostias? Me cago en la madre que os parió, que sois unos cabrones, unos hijos de puta sois. Estamos con el agua aquí, no nos dejáis trabajar. Vale, gracias o por culpa del coronavirus, vale, de puta madre, somos solidarios. No curramos nadie, nos quedamos en nuestras casas, cojonudo. Pero no cobréis impuestos, me cago en vuestra puta madre, que nos tenéis asfixiados, hostia. El mes pasado 2 euros de autónomos, de mi hermano y míos, 600 pavos. Ahora los impuestos, otros 1000. Pero ¿de dónde coño va a sacar el dinero si no estoy trabajando? ¡Joder!
Si no trabajo no puedo pagar, coño. También ibais a dar una ayuda. Una ayuda que ibais a dar, un subsidio, el 70% de la base regulable de no sé qué, porque solo hacéis que hablar. Hablar, pero luego no hacéis nada. Estamos hasta las narices de escucharos decir bobadas en televisión. Que sois unos cansalmas. Sois unos cansalmas. Pesaos. Que salga una persona y hable claro. Que nos tenéis como a gilipollas, hablando. Como a gilipollas. Y luego vais a dar la ayuda. Me dice la asesoría, ya está solicitada. Ahora hay que esperar. Porque lo mismo tardan 1 mes y medio, 2 meses en dártela. Ya sabemos todos cómo funciona esto, me contestan. ¿Y con qué coño doy de comer yo a mi familia este mes y medio? ¡Coño! ¡Que no tenemos un duro! ¡Joder! ¡Levantad un poquito la mano! ¡Que estamos hasta las narices! ¡Hala! Vosotros bien que estáis cobrando vuestros sueldos. Con dietas, con desplazamiento, que sois unos jetas. Dietas y desplazamiento, si estáis haciéndolo desde casa. Y Dios sabe a ver si estáis haciendo algo. El Congreso de los Diputados cerrado. Lo compartimos después con Milei. ¿Sabes, Pablo, de cuánto es el interés anual del crédito que le dieron a este argentino? ¿Cuánto? En España, 2,75 anual para los argentinos. Porque no tienen inflación. Porque no tienen inflación. No, digo, Claro. para que no te... Hasta Ahora, con número, digo, ahora 2,75 lo anual. charlamos. Un Ese discípulo de 2,5 es porque no hay inflación, Por ¿no? suerte acá 2,75, estamos mucho sí. mejor con los políticos. Es un discípulo Los políticos- tuyo. No, Javier. tal cual. Pero, a ver, hay varias cuestiones, A ver. digamos, interesantes. Digo, si queremos hablar de lo que tiene que ver con la tasa de interés, Sí. no podemos desconocer, por ejemplo, el rol que tiene el riesgo país. Digo, la tasa, digamos, que vos digas que tenés un riesgo país de 4.000, significa que la tasa en dólares en Argentina Exacto. ya solo tiene de componente riesgo derivado de la existencia del Estado 40%. Pero no nos metamos en dólares. en los líos a eso de le tenés ellos. que sumar además Sí. la inflación. Digo, Perdón. sacá la tasa de arbitraje, es una Te locura. quiero aprovechar, porque con los líos que tenemos nosotros, preocuparnos por lo de los españoles. No, ¿qué bueno, pasó pero con hablo el por el dólar? tema de la cuestión Pero de la decime tasa qué de pasó interés. con el dólar hoy, que es importante, estaban todos enloquecidos con el Contado con liqui. contado con liqui. Es determinante para la economía, hay que mirarlo con tanta preocupación. Contanos eso. Bueno, es el dólar, digamos, que pueden comprar en cantidades importantes los individuos. Libremente. Y claro, porque aparte no es ilegal la operación, porque ¿cómo es? Vos comprás un título público acá en pesos y lo vendés en Nueva York en dólares. Cuando tomás los pesos que gastaste acá respecto a los que conseguís en Nueva York, eso te da el tipo de cambio implícito, 114. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que básicamente los agentes están espantados y de vuelta, reitero, y el sistema financiero está cerrado. No hay operaciones. Entonces, cuando el presidente te dice que no va a bajar el gasto público, Ujú. digo, aparte nos encontramos en que será bueno que en algún momento aprendan qué es la restricción de presupuesto. O sea, para gastar, antes vas a tener que recaudar. Y si querés recaudar, te vas a dar cuenta, ¿sí?, que hay dos formas, digamos, Oppenheimer decía, hay dos formas de conseguir recursos. Uno son lo que llaman los recursos del mercado, que surgen de servir al prójimo, digamos, con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y los otros son los medios políticos, que es el robo, los impuestos. Y ¿sabes qué? Si vos no tenés gente produciendo, la recaudación se cae. Se cae. Y entonces, si vos querés mantener el gasto público, vas a tener una explosión de déficit que se va a traducir en una explosión de emisión monetaria. Y ¿sabes qué? Digamos, cuando aumentás la oferta de dinero, el poder adquisitivo del dinero sube, cae. Y eso significa que todos los precios suben. Y como el dólar es un precio más, sube. Ahí tenés. Te está cantando que se cae la demanda de dinero por el exceso de emisión de dinero y vamos a una hiperinflación. Amigo, muchas gracias por venir. Saludos a la Gracias a distancia. Chao, Javier. Hasta luego.